nuevo curso con ustedes. Realmente para mí es un enorme placer y estoy realmente muy feliz de estar y agradecerles profundamente por ese tiempo empleado para esta segunda sesión sincrónica, saber que todos tenemos ocupaciones, saber que todos tenemos nuestras propias actividades en la casa, pero siempre es bueno iniciar y aperturarse y crear espacios de aprendizaje. Muy buenas noches una vez más a todos quienes se están sumando. Bienvenidos y bienvenidas a, esta segunda sesión sincrónica. A continuación, vamos a dar por inicio y vamos a hacer la explicación de la actividad que se realizará a partir de esta semana. Antes de iniciar, es muy importante saber y aclarar cuáles son estos dos conceptos, que es referente a la inclusión educativa y a la educación y habilidades en el siglo XXI. Si bien es cierto, la mirada de la inclusión educativa que tiene el aprendizaje sostenible la ve o tiene una nueva perspectiva referente a una participación, donde se crean espacios en donde hay una participación activa de todos, en cuyo espacio que se crea a partir de esta inclusión educativa se hace referencia o se le da valor a la diversidad como una fuente de riqueza, y cómo el docente a partir de esta puede crear una vez más espacios de aprendizaje para con sus estudiantes. Esta inclusión desde una nueva perspectiva del aprendizaje sostenible tiene una visión amplia, una visión tan amplia referente a la inclusión educativa, en la cual, vuelvo y repito, se crean espacios en la cual todos los estudiantes, los niños, niñas y adolescentes de nuestras aulas de clases crean espacios de participación para todos. Y para que esta inclusión educativa se dé o sea efectiva, realmente se tiene que cumplir con las tres dimensiones del aprendizaje sostenible. Por ese lado. Y por otro lado, pues la educación de habilidades en el siglo XXI son habilidades que están estipuladas como las nuevas habilidades que necesitan tener o que necesitan desarrollarse en los estudiantes de nuestras aulas de clases actuales, que no son las mismas que quizás es posible que a mi edad o quizás alguno de ustedes tuvieron o nuestros maestros desarrollaron ciertas habilidades. En nosotros, las habilidades del siglo XXI y ofrecen una gama de oportunidades de tal manera de que nosotros como docentes responsivos en esta práctica de hacer inclusión, de hacer llevar a la realidad, a la práctica, la inclusión educativa, podamos de esta manera desarrollar habilidades en el siglo XXI. La inclusión educativa, la mirada del aprendizaje sostenible hacia la inclusión educativa es como una respuesta, la inclusión educativa como una respuesta a la diversidad, promueve la participación de todos los escolares o estudiantes y minimiza la exclusión que se puede presentar en los diferentes contextos de la sociedad. He aquí una referencia de la UNESCO, el concepto en sí de lo que es inclusión educativa. Es muy importante mencionarles a todos ustedes que este concepto de inclusión educativa desde el punto de vista del enfoque de aprendizaje sostenible, vuelvo y repito, es una visión, es una nueva perspectiva hacia ese concepto que se ha venido dando y que se habla mucho en los últimos tiempos. El aprendizaje sostenible, como lo había mencionado anteriormente, es una nueva forma de ver la diversidad dentro de las aulas de clases. Es decir, cómo yo como docente, cómo yo como profesional de la educación, no necesariamente como docente, porque dentro del grupo que se me ha asignado existe una diversidad también de profesionales, cómo a partir desde mi profesión, desde mi postura como profesional, puedo ver o puedo tener una nueva visión hacia ver la diversidad dentro de los salones de clase o de las instituciones educativas. Tenemos allí definiciones de inclusión. Las definiciones estrechas de inclusión tienen por objeto promover la inclusión
de un grupo específico de estudiantes, principalmente estudiantes con necesidades educativas, con discapacidades o dificultades de aprendizaje en los entornos educativos habituales. Por otra parte, también tenemos que las definiciones amplias de inclusión no se centran en grupos específicos de estudiantes, sino en la diversidad en sí misma y en cómo las escuelas responden a las diferencias de todos los estudiantes y de todos los miembros de la comunidad escolar. He aquí la importancia de esto y es muy importante, y soy una vez más enfático en el tema de cómo el aprendizaje sostenible plantea a la inclusión educativa. ¿Cuál es es una nueva mirada, una nueva perspectiva? Es una nueva de ver al grupo no como un grupo homogéneo, sino como un grupo heterogéneo. Y en esa mirada y en esa definición como grupo heterogéneo, cómo cada uno de los estudiantes que están en mi salón de clase o los estudiantes que están en las instituciones educativas son a la vez, existe una diversidad en ellos. Como les decía, dentro del enfoque del aprendizaje sostenible, para que una inclusión educativa sea efectiva, se propone las dimensiones del aprendizaje sostenible, que radican en la enseñanza significativa, el aprendizaje perdurable y el aprendizaje para todos. Estas dimensiones o estos principios dentro de la inclusión educativa, o cómo puede el docente, en base a esa diversidad que existe en el salón, puede crear estrategias y estrategias de aprendizaje de tal manera que esa enseñanza sea significativa y que a partir de esta enseñanza significativa el docente pueda impulsar o pueda implementar en los estudiantes o pueda crear espacios de aprendizaje para todos. Y de tal manera, y cuando creo espacios de aprendizaje para todos, pues estos aprendizajes, en la medida en que sean apegados a la realidad, a las necesidades y fortalezas de los estudiantes, sean perdurables a lo largo del tiempo. Este tema de dimensiones de aprendizaje sostenible la vamos a ir desarrollando conforme van pasando las semanas, pero es muy importante hacer esta aclaración, que dentro del aprendizaje sostenible, para que la inclusión educativa sea efectiva, tiene que cumplir con estas dimensiones que se les está mencionando. Referenciamos allí a Graham, a Berman y a Beller, que son las autoras del libro del aprendizaje sostenible, y que en la anterior sesión sincrónica se habló y se profundizó más de las autoras. Pues bien, es cierto, es muy importante que para esta semana se tenga bien claro estos dos conceptos y cuál es el enfoque que promueve el aprendizaje sostenible con relación a estos dos conceptos, y cómo estos conceptos, tanto el de inclusión educativa como educación y habilidades en el siglo XXI, se conectan y pueden darte una nueva mirada hacia la educación, una nueva mirada hacia la inclusión educativa. Educación y habilidades en el siglo XXI. Las habilidades individuales como responsabilidad, creatividad, capacidad de asumir riesgos. Habilidades colectivas, trabajo colaborativo, trabajo en red y empatía. Habilidades de aprendizaje, organización, capacidades metacognitivas y habilidades de convertir dificultades en oportunidades. ¿Cuál es el objetivo? Formar a ciudadanos preparados para contribuir a la construcción de una sociedad más próspera y justa. Esto con relación a la conexión que tienen estos dos conceptos de inclusión educativa para poder desarrollar habilidades del siglo XXI. A continuación presento cuáles van a ser las actividades para esta semana. Es muy importante, por favor, que mientras se está desarrollando esta sesión sincrónica, si tienen preguntas, si tienen inquietudes, al final va a haber un espacio para que ustedes puedan realizarlas y estaré presto a ayudarles en solventar estas inquietudes que ustedes nazcan. Si de repente tienen alguna inquietud o van haciendo en lo largo de lo que yo estoy hablando, es muy importante que la anoten para que al final la puedan expresar y en cierta medida, en la medida de lo posible, poder solventar estas inquietudes. Para esta semana, que es la semana 2, tenemos una actividad que es la actividad del Cineforo. La actividad del Cineforo va a
a referirse como tal, ¿no? Como un foro en el cual tienes que realizar o tienes que observar, realizar la observación de un video y leer cierta información o cierta bibliografía que está colgada en la plataforma. ¿Cómo la vas a realizar? Tienes que leer bien las instrucciones que se están dando y en esta parte sí son muy enfático y muy puntual. Por favor, cuando vayan a desarrollar y esta recomendación que les doy en este momento no simplemente nos va a servir para esta semana, sino para todas las semanas que vienen a lo largo del curso. ¿Por qué? Porque en muchas situaciones, muchas veces culturalmente quizás no estamos como que muy apegados a la lectura y quizás muchas de las veces, quizás como producto de la educación de nosotros, no nos enseñaron a leer o a seguir instrucciones y este es un aspecto muy importante que se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque las indicaciones son muy concretas, muy específicas para que usted pueda desarrollar cada una de las actividades. En la semana 2 usted va a encontrar también la rúbrica de autoevaluación, que significa la K, la W y la L, que tienen sus iniciales en inglés. ¿Y cómo va a hacer cómo va a llenar esta rúbrica? Es decir, cada semana, y ya voy a profundizar en la siguiente diapositiva o en la siguiente diapositiva, voy a profundizar cómo lo va a hacer. Pero al inicio de esta semana 2 va a tener que descargar ese archivo y lo va a subir cuando termine la unidad 1. Para ser más concreto y específico con relación a esta actividad, lo voy a explicar en lo posterior. Pues como vuelvo y repito, en esta semana invito a todos muy cordialmente a participar en el foro, que voy a explicarlo en este momento también de qué se trata. Bueno, como les decía hace un momento, la rúbrica de autoevaluación para completarla sigue los siguientes pasos. Primero, al iniciar la unidad, descarga el formato autoevaluación inicial KWL. Lee los objetivos y contenidos a trabajar durante la semana y durante la unidad expuestos en el formato. Complete la columna lo que ya sé, lo que me gustaría y lo que me gustaría saber. Guarde los cambios y suba el documento a la plataforma en la fecha asignada. Es decir, que en esta semana ustedes no van a subir esta rúbrica, este archivo, sino al final de la unidad 1, sino que tienen que irla llenando a partir de esta semana en los casilleros o en la matriz KWL, en donde menciona lo que ya sé o lo que me gustaría saber. Y esto lo va guardando en su computador y cuando ya sea al final de la unidad 1, se va a aperturar en la plataforma el apartado para que usted pueda subir este archivo. Esto le va a ayudar, es como una autoevaluación y como para que usted vaya siendo consciente de cómo va a ser, cómo es el aprendizaje, cómo va desarrollándose el aprendizaje de usted dentro del curso. Es aquí lo que les mencionaba hace un momento, la matriz es parecida a lo que ustedes ven en este momento, lo que ya sé, lo va a poner aquí, lo que ya sé, es decir, dentro de esta semana, dentro de la bibliografía que usted tiene o dentro de lo que usted va a observar en el video, qué es lo que usted ya sabía, lo que usted ya conocía. Y a partir de esto, ¿qué es lo que a usted le gustaría saber? Y así cada semana, en la semana 2, en la semana 3, va llenando esta matriz y al final, cuando ya sea de subir, cuando termine la unidad 1, usted va a poner lo que ya aprendió y va a subir esa plantilla o ese formato en PDF, lo va a subir en la plataforma al final de la unidad. Para esta actividad del Cineforo, para esta semana número 2, es muy importante que accedan a estos recursos de profundización para el trabajo autónomo, en la cual se les brinda a ustedes la oportunidad de acceder a esta información, cuya información le va a servir para que usted pueda contestar al foro que está establecido para esta semana. Dentro de las lecturas tenemos la lectura de Blanco, Rosa Blanco 2009, en la cual se habla específicamente del título de esta bibliografía, es la atención educativa a la diversidad, las escuelas inclusivas, en donde en este documento se hace como
un enfoque hacia la inclusión como medio fundamental en la construcción de sociedades más justas, sin ningún tipo de discriminación. Es decir, que todas estas lecturas son muy recomendadas de tal manera que usted pueda irse asociando, pueda irse relacionando con la terminología referente al curso. Dentro del archivo Ministerio de Educación del año 2013 va a encontrarse con el acuerdo del 295-13 del Mineduc, en donde se habla referente a la normativa, a la atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales de escuelas ordinarias y especializadas. También los invitamos muy cordialmente a revisar esta información de tal manera de que cuando ya sea de contestar, ustedes vayan empapados y puedan contestar de manera muy efectiva el foro establecido. Y por último, se propone dentro de los recursos de profundización para el trabajo autónomo una lectura de Delors, donde se habla de la educación, que la educación encierra un tesoro, es un informe de la UNESCO sobre la educación para el siglo XXI. Entonces, toda esta información les va a servir y los invito una vez más a revisar estos recursos que están colgados en plataforma de tal manera de que usted se vaya empapando aún más con este tema de la inclusión educativa y en las habilidades del siglo XXI y cuál es el enfoque del aprendizaje sostenible. Como les mencionaba hace un momento, la actividad Cineforo, cuál es el objetivo de esta primera actividad, que es la actividad A de la semana 2, debatir de forma colaborativa alrededor de una premisa interesante, considerando la literatura, considerando la literatura, es decir, toda la información que se le expuso anteriormente, tiene que ser leída, tiene que ser analizada. Yo entiendo que muchas de las veces hay como que no tenemos el tiempo necesario como para poder explicar, pero si destinamos 1 o 2 horas, eso ya depende de cómo también cada uno de ustedes se organice en el tiempo. Entonces, a partir de esta actividad que se requiere considerar la literatura que se propone en el apartado para esta semana. Instrucciones, dice, revise el capítulo 1, parte 1, ALATA 2019, denominado Inclusión Educativa y Habilidades del siglo XXI. Este archivo también está colgado en la plataforma. Usted va a ver en su plataforma como el mismo formato como se está proyectando en este momento a través de la pantalla, y va a observar el video de Stella Young, que critica la versión inspiradora que se hace a las personas con discapacidad. Es decir, esta expositora en el video abre el abanico, abre un poco más la mente en relación al concepto de discapacidad que se tiene y cómo ella a través de su experiencia puede decirle al mundo y puede cambiar ese concepto, ese enfoque que se tiene con relación a la discapacidad. Porque muchas de las veces se confunde inclusión educativa, solo se relaciona con la discapacidad y el concepto es errado. La inclusión educativa es mucho más amplia como dentro de un contexto educativo cómo puede ser efectivo y cómo yo puedo responder a las necesidades, independientemente de la condición social, económica o quizás de discapacidad que tengan mis estudiantes. El tercer punto dice, considerando la lectura y el video, participe en el foro respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la pregunta que usted va a responder para el foro, para la actividad de esta semana? Es la siguiente. ¿De qué manera las habilidades del siglo XXI permiten que seamos efectivos para enfrentar los retos de esta era? Presente su opinión y participe de los comentarios de 2 de sus compañeros, complementando sus opiniones, planteando nuevas preguntas a las sugeridas y o mostrando el punto de vista diferente. Utilice el lenguaje preciso, cite las referencias y escriba con buena ortografía y gramática. Aunque esta actividad no es calificada según el desempeño, sino que se obtiene el puntaje dependiendo del nivel de evidencia utilizada en su respuesta, utilice la rúbrica a su disposición para orientar el trabajo hacia los niveles de altos desempeños. Tenemos a continuación la rúbrica, se va a calificar, hay 3 descriptores, que es el argumento, el uso de fuentes, las fuentes y referencias y redacción. La escala, el excelente desempeño, pues el excelente desempeño tenemos A,
expone un punto de vista que responde al tema del foro de manera coherente y fundamentando en la literatura pertinente. Es muy importante leer las rúbricas, no solamente esta rúbrica, sino las rúbricas de todas las actividades que se piden semana a semana, ya que en ellas está, usted puede ir viendo según la escala de consecución, el excelente desempeño, el buen desempeño, y en base a esta rúbrica usted puede desarrollar su trabajo que le corresponda en la semana. Ahí está una vez más cómo está estipulado, cómo está presentada en plataforma la actividad A del Cineforo, de la misma manera que lo expliqué anteriormente. Si usted le da clic en donde dice capítulo 1, se le va a descargar el archivo de esto, está el link del video de Young 2014, y están todas las recomendaciones, o si no, también tenemos acá en recursos el capítulo 1 y ya. Y para o hacer su aportación al foro, le va a dar clic en agregar discusión y va a seguir los pasos que le indican en la plataforma. Una vez más, repito, es muy, muy, muy importante, por favor, leer bien cuáles son las instrucciones en el caso de que necesite saber cuáles son los aspectos que se van a tomar. Tienen la rúbrica de autoevaluación también, la rúbrica de evaluación en base a qué se está evaluando su participación en este foro. Si bien es cierto, se ha hablado mucho de inclusión educativa, del desarrollo de habilidades del siglo XXI y cómo estos dos conceptos se entrelazan y abren una nueva visión hacia lo que es una nueva perspectiva hacia lo que es la inclusión educativa, en donde se promueve el aprendizaje para todos y se toma en cuenta a la diversidad como una fuente de riqueza, para, en base a esta fuente de riqueza, cómo yo puedo responder a las necesidades y fortalezas de un grupo determinado de estudiantes. A continuación, no sé si Oscar me ayuda abriendo el micrófono a alguien que desee participar. De repente, si tiene algún ejemplo o si usted ha vivido una limitante o alguna vivencia de exclusión educativa referente a cómo lo vivió y si nos puede compartir aquí con todos. Ya se encuentra abierto el micrófono para una persona que desee participar. Ok, si alguien pueden desmutearse ustedes mismos, quitarse el mute y pueden participar. Si están con un poquito de recelo, un poquito de vergüenza, no tengan, estamos aquí para aprender. Vuelvo y repito, como le dije al inicio, estos espacios nos permiten a nosotros crear comunidades de aprendizaje, aprender de cada uno de nosotros, aprender de nuestras experiencias y, ¿por qué no?, pues compartirlas con todo este grupo selecto que está en este momento escuchándome o escuchándonos. Bueno, si no hay participación, pues yo le voy a compartir una experiencia que se vive en la actualidad. Se podría mencionar, actualmente se está trabajando en plataformas digitales y la modalidad tras la pandemia del COVID-19 cambió definitivamente las formas de enseñanza, las maneras de enseñar, las maneras en que el profesor llega al estudiante, y en sí es una gama de situaciones que se viven en el día a día, tanto para los estudiantes, las familias y para el maestro. Si bien es cierto, existen instituciones educativas que están conectándose con uno o dos estudiantes, ¿verdad? Y están diciéndole los niños que no tienen conectividad, cómo no pueden conectarse o no pueden acceder a estas plataformas digitales. Entonces, estos niños están siendo excluidos de un acceso a... Entiendo que no depende de ellos, quizás depende de que la política pública garantice, y ese no es el tema, sino que cómo a partir de estrategias
que nosotros podemos brindarle a los estudiantes o cómo a partir de los contextos que se hacen se crean este tipo de ejemplos de exclusión educativa. Entonces, precisamente es de esto que queremos hablar, queremos invitarlos a todos ustedes a reflexionar, a tener un replanteamiento en sí sobre la práctica educativa que se ha venido dando y más aún este escenario que no lo elegimos ninguno de nosotros, que no lo elegimos para poder desarrollarnos como profesionales. Sin embargo, siempre habrá esa luz de esperanza de que podemos enfrentar estas situaciones. No sé si a lo mejor estamos ya en el apartado de preguntas. Si tienen algunas preguntas, inquietudes, una vez más los invito a todos ustedes a abrir sus micrófonos en el caso de que tengan preguntas e inquietudes de cualquier índole. Estamos aquí, Oscar también me está acompañando. Oscar es de soporte técnico de ALATA, en el caso de que tengamos alguna pregunta en relación a la parte técnica, a la parte de manejo de plataforma. Y estoy aquí yo, pues Pedro Pacheco, tu tutor en esta sesión sincrónica 2 para solventar alguna duda o inquietud que tengan en relación a la actividad de esta semana que se la ha explicado. O si no quieren hablar, creo que también, Oscar, tenemos a disposición el chat, ¿no? Sí, exactamente. Si tienen alguna inquietud, también la pueden ir escribiendo en el chat. Cualquiera de estos dos canales podemos utilizar. También, antes que me olvide, por favor, les invito a todos los que están conectados de una manera muy comedida, si pueden participar en el foro de presentación, ¿ok? Karina Proaño, creo que alzó su mano, habilite su micrófono. Muchas gracias. Bienvenida, Karina, y muchas gracias por tu participación. Gracias, Pedro. Creo que las situaciones de oportunidades de inclusión y situaciones de exclusión abarcan muchísimos ámbitos. Abarcan desde los ámbitos más simples y sencillos a las situaciones más complejas de la vida. Por rango social, por situación económica, por situación familiar. Creo que las vivencias son múltiples en esto de exclusión. Entonces, cuando nos preguntas a qué tipo de exclusión te estás refiriendo específicamente. Sí, efectivamente, el ejemplo que te pedía Karina era si a lo mejor tú en algún momento de tu vida fuiste o viviste un ejemplo de exclusión, o lo viviste como tú, o quizás no tuviste acceso a algún quizás en alguna actitud dentro de tu desarrollo profesional, te encontraste con algún docente que en cierta medida sentías tú que no te brindaba las oportunidades que tú necesitabas o que tú necesitabas como abrir y sacar esa parte en ti y sentirte pues de cierta, en toda la extensión de la palabra, sentirse bien dentro de este ambiente que se creó. O si en lo largo de tu vida viviste tú o tuviste un tipo de vivencias de exclusión educativa. Perdón, la primera parte de la respuesta que iniciaste, Pedro, no me fue audible, estaba muy bajito el micrófono. Ok, no sé si ahí me escuchas mejor. Sí, definitivamente. Sí, muchas gracias, Karina. Te decía que si de repente en lo largo de tu vida tú has vivido, has sido o has tenido quizás algún limitante
que no te ha permitido sentirte incluida dentro de un grupo, que quizás fuiste víctima de algún tipo de exclusión educativa en tu preparación desde niña hasta que fuiste profesional, de repente no te sentiste en un ambiente como adecuado y quería saber entre todos los participantes que compartan esa experiencia quizás negativa, ¿no? Porque si la vemos desde ese lado, y cómo vivió esa parte y cómo la enfrentó también. Sí, Karina, no sé si contesté. Sí, gracias, Pedro. Ya. No sé si quieras Definitivamente, compartir tú a tu experiencia a lo mejor. eh, tengo dos. Ok, vamos. Sí, está bien, Una, perfecto. Ujú. o sea, son varias, pero selecciono dos. Ok, muy bien. Muchas gracias, Karina. Entré desde muy pequeña a danza Ujú, y motivo de eso, mi forma de caminar fue diferente de, de alguna manera. ujú, Y eso influyó en que eso fuera mirado, ¿ya? Entonces, un poco como que era la niña que caminaba diferente, la niña que caminaba raro. ujú. Pero en el otro ámbito, dentro del ámbito de la danza, en cambio, me daba cuenta que lo que yo me esforzaba hacía a su vez que quedaran fuera del foco de la mirada otras compañeras mías que teniendo muchísimo talento no llegaban a tener esa misma mirada que sentía hacia mí, donde me sentía más bien muy valorada. Ujú. Entonces son las dos cosas, ¿no? En el un ámbito un poco ser la niña rara, de caminar raro, de caminar diferente, y en el otro ámbito, en cambio, el, el ser la niña que se esforzaba y por eso era mirada. Pero Pero realmente eso yo me daba afectó en cuenta, yo me daba cuenta que tenía compañeras que tenían muchísimo talento, pero quedaban fuera de ese rango de mirada, fuera de esa misma calidad de atención y y de intervención también de parte de los docentes. y quizás eso hacía que no te sientas bien dentro de tanto en el contexto 1 como en el contexto 2. No, lo estoy nombrando y lo enumerando porque quizás era la escuela regular y la escuela de danza, ¿no? Entonces me imagino que hacía que no te sientas tan bien porque de hecho a nadie le gusta que nos queden mirando mucho ni nada, pero siempre yo digo, ¿no? Es la parte cómo asumes tú esta situación. Claro, a veces a temprana edad nos toca asumir, pero de cierta forma también, en cierta medida, esto nos lleva a una reflexión de que nosotros, en el sentido, ya estamos al frente de un grupo de estudiantes, al frente de un grupo de seres humanos, y definitivamente desde estas experiencias considero yo que podemos hacer ese replanteamiento y decir, bueno, no quiero vivir lo que yo viví o no quiero que mis estudiantes vivan lo que yo viví, definitivamente. Exacto, Y esto es exacto, definitivamente el concepto el enfoque que se tiene con relación a la inclusión, ¿no? Mirar ese grupo desde la diversidad que existe y cómo tú desde esa mirada puedes hacer un replanteamiento a tu práctica educativa y puede ser efectiva en la medida en que tú mismo te lo permitas y cambiar ese enfoque o esa mirada hacia este tipo de situaciones. Muchas gracias, Karina, por tu pregunta. Realmente es muy valioso tu ejemplo. No sé si existe alguien más. No sé si quieras intervenir todavía, Karina. ¿No? Ok. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud referente, una vez más les digo,
Y una vez más aprovecho este espacio para invitarlos por favor a contestar el foro de presentación. El foro de presentación los voy a conocer aún más. Quisiera saber en qué áreas se están desenvolviendo, quisiera saber en qué año básico están, si están en básica, si son DS, si son directivos, porque esto nos va a permitir o me va a permitir a quien está hablando como tutor hacer una retroalimentación y entender un poco más hacia dónde ustedes o cómo, desde qué perspectiva, desde qué mirada responden a las preguntas o a los foros, a las actividades que se van a desarrollar a lo largo del curso. Una vez más, repito, no sé si tienen preguntas, si tienen inquietudes, yo sé que es muy tarde y realmente es muy valedero para mí, y vuelvo y repito, como inicié, realmente para mí es maravilloso tenerlos en este espacio de aprendizaje, en esta sesión sincrónica. Si de repente tienen compañeros que ustedes no lograron por algún motivo conectarse, esta intervención está siendo grabada y va a ser colgada en la parte de anuncios importantes también, así como la diapositiva que se ha proyectado en este momento va a ser colgada. Estos dos materiales, estos dos archivos van a ser colgados. Por favor, si no tienen más dudas o inquietudes, creo que procede. Oscar, no sé si me ayuda, si a lo mejor hay alguna pregunta en el chat. No logro verla tampoco yo. Tengo dos que están alzando la mano. Sí. En el chat, bueno, por el momento no hay preguntas. Tenemos 2 personas que quieren participar. Lo pueden hacer desmuteándose ustedes mismos el micrófono y pueden continuar. Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Hola. ¿Su nombre? Bien. Por favor. Mi nombre es Elena Barreiro Villaprado. Soy docente de la institución Alfredo Martínez. Soy docente de 5º grado. Me hago presente porque usted dice que necesitaba presentarse, que nos presentemos todos, ¿no? Entonces, no necesariamente aquí, pero disculpa Elena que te interrumpa, muchas gracias por tu intervención, te agradezco muchísimo. Dentro del apartado en la plataforma hay un apartado que se titula Foro de Presentación y allí están haciendo, ya llevo 12 participantes, 12 de sus compañeros que ya han hecho una presentación, cuál es su visión referente al curso, qué es lo que espera aprender, y muchas gracias. No, es bienvenida a tu presentación en este momento, quizás no fui muy específico y muy claro. Sí, lo que pasa es que no estoy en el no estoy en el computador, estoy en el teléfono. No, pero lo puedes puedo hacer. Entrar a la plataforma, sino en mi computadora. No, Elena, en este momento no tienes que hacer el foro de presentación. El foro de presentación está habilitado y lo puedes hacer cuando tú tengas tiempo, ¿sí? No necesariamente en este momento lo tienes que hacer. Ese foro está habilitado desde la semana pasada. Hay muchas personas, muchos docentes que ya han realizado el foro y simplemente les estoy invitando a todos que revisen en la plataforma el apartado foro de presentación y lo pueden hacer y presentarse cuando ustedes dispongan del tiempo y cuando ustedes se organicen con el tiempo y tengan, se brinden ese espacio para poder, para permitirme a mí conocerlos un poco más. Sí, Elena, muchas gracias. No sé si tienes alguna otra interrogante, Elena. No, ninguna más. Ya. Igual yo ese foro ya lo contesté el día jueves pasado. Ah, ya. Muy bien, el foro de de la actividad de esta semana. Sí, de la semana pasada yo ya le presenté, puse mi nombre y hablé sobre las ventajas que tiene volver a aprender nuevamente. O sea, uno año a año, como los médicos, uno tiene que actualizarse en el aprendizaje para los estudiantes. Y más ahora con esta pandemia que no estábamos preparados para tener las clases de este modo virtual. Entonces sí nos va a facilitar mucho a nosotros como docentes poder direccionar a los estudiantes y a los padres de familia, que serían los padres de familia como unos maestros sombras que están ellos trabajando con los estudiantes, ¿sí? Entonces, muchas gracias.
Sí, muchas gracias a ti, Lena, y definitivamente todos estamos conectados con diferentes compromisos, la familia, nosotros como docentes, los niños, todos cumplimos roles diferentes en este momento de pandemia y definitivamente que sí, tienes toda la razón. Lena, una vez más, y para todos, recalco, al momento de referirme al foro de presentación, es un foro, un apartado que está en la plataforma, donde invito a todos a presentarse y decirme en qué especialidad está y hablar y qué escribir y hablar y comentarme cuáles son sus expectativas referente al curso. No sé si existe alguna otra pregunta o inquietud. Creo que ya no, nadie más me alzó la manito, si me ayudan, no creo alguien más. Alzar la manito literalmente hablando. Bueno, entonces una vez más, muchísimas gracias para cerrar ya esta segunda sesión sincrónica. Muchísimas gracias a todos y todas quienes se dieron. Karina me dice, Pedro, revisé el manual y es muy amigable, vi entre los recursos unos que son de recursos digitales, cuando conviene que comencemos a aprender a utilizarlos, nos van a enviar a realizar actividades con esos recursos digitales. Sí, es posible que en lo que va el curso puedas utilizarlos. Es como un apartado que tú puedes utilizarlos en el futuro, pero definitivamente si ya los estás revisando, es bienvenido. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias por hacerlo, pero al final del curso quizás exista una actividad que puedas aplicar todo esto. Conforme se vaya desarrollando el curso, irás tú sabiendo cuándo puedes utilizar estos recursos digitales. ¿Ok? Entonces, no tengo más dudas, más inquietudes, no sé. Bueno, con todo, entonces, una vez más, voy a permitirme cerrar esta segunda sesión sincrónica, agradeciéndoles una vez más por su espacio, por su tiempo, por permitirme conectarnos en un mismo, no en el mismo espacio, pero sí en el mismo espacio de tiempo. Y sabiendo pues que tienen a disposición mi correo electrónico, tienen a disposición la mensajería de la plataforma en el caso de que tengan alguna duda, alguna inquietud dentro de lo que va desarrollándose, que quizás no le quedó tan claro algún aspecto por ahí, y me pueden escribir, seguramente estaré para ayudarles. Una vez más, como indicación general para todos, por favor revisar bien las instrucciones, leer bien las instrucciones para que puedan obtener el puntaje más alto. Con esto, entonces, agradezco también a Oscar por esta ayuda de soporte técnico de Alata. Agradezco a todos ustedes y si de repente algún compañero no vio esto de acá, vuelvo y repito, invítelos a revisar la plataforma, que este video va a estar grabado y va a estar colgado. Si tienen alguna duda, creo que Oscar escribió el correo electrónico en relación a la parte de soporte técnico. No sé si Oscar le escribes en el chat el correo electrónico en el caso de que tengan alguna duda e inquietud desde el punto de vista técnico, como de acceso o situaciones como esa. Allí tienen en el chat ya el correo electrónico de soporte técnico, @lata.edu.au. Entonces es todo. Muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz lo que queda de lunes. Muchísimas gracias y gracias a todos.